Inserten el meme de todo está conectado, porque todo está conectado. Hola, ¿qué tal? Hoy día estoy súper emocionada porque, bueno, ya han pasado unos días desde que se publicó Trenza del Mar Esmeralda en castellano. Así que hoy día, como bien lo dice el título, voy a estar reseñando, discutiendo un poco la novela con full spoilers. Así que disclaimer, si es que no has leído la novela, si es que todavía la piensas leer, voy a estar entrando en detalle sobre la trama, los personajes, la temática, así que tal vez este video no sea para ti. Ahora, dado que ya he hecho una reseña a fondo de Trenza del Mar, no voy a estar entrando tanto en detalle sobre las fortalezas y las debilidades de esta novela, pero sí quiero recalcar algunos puntos en los que siento que no me podía expandir tanto en la otra reseña porque no quería spoiler a nadie. Ahora lo puedo hacer. También voy a ir comentando todas las referencias que vemos del Cosmere en esta novela, que la verdad hay muchas. Así que sin más, rápidamente vamos a ver las fortalezas de la novela. Como ya dije en mi otra reseña, siento que esta novela es Brandon Sanderson haciendo lo que sabe hacer mejor. Una de estas cosas es claramente el sistema de magia. Para los que no saben, el sistema de magia de Lumar, que es el planeta donde toma lugar Trenza del Mar Esmeralda, se basa en un libro no publicado del Cosmere llamado Ether of the Dark. Es un poder que ya hemos visto antes en el Metal Perdido con este personaje que se une a Marasi. Yo la verdad que disfruté muchísimo de este sistema de magia, no solamente porque es súper interesante en sí mismo y súper complejo y divertido, pero porque nos da unas pistas sobre el mundo más allá de Lumar, sobre el Cosmere. Los Ethers, que, perdón, estoy usando la palabra en inglés, yo he leído la versión original, no la versión en castellano, así que puedo estar usando unos términos que no sean los correctos. Los Ethers en general me parecen fascinantes porque son seres vivos, o por lo menos seres que tienen conciencia, que no son parte de las esquirlas, es decir, no fueron creados por el desquebramiento de Adonalsium. Algunos dicen, incluso los seguidores de más o menos la religión de los Aethers, que los Ethers son incluso más antiguos que Adonalsium. Entonces empezar a ver este mundo más allá de las esquirlas me parece fascinante. Otra cosa que me gustó mucho fue que el sistema de magia de Trenza del Mar Esmeralda no era necesariamente igual al que vemos usado en el Metal Perdido. Si la relación entre Aether y su huésped en el Metal Perdido parecía ser un poco más simbiótica, en el que había ventajas para los dos, sí se siente en el Trenza del Mar de Esmeralda que es mucho más parasítico. Y esto es algo que a mí me fascinó del sistema de magia, porque siento que es la primera vez en el Cosmere que vemos que ganar poderes, tener poderes, no solamente trae ventajas para los personajes. Siento que la mayoría de los planetas del Cosmere, tal vez Roshar como excepción, porque claramente para tener un Spren tienes que haber sufrido bastante en la vida, pero cuando logras obtener uno de estos poderes, como ser nacido de la bruma, o como ser doble nacido, o como ser un radiante, etcétera, etcétera, los alientos, normalmente lo único que tú obtienes son ventajas, no hay una desventaja muy obvia al tener estos poderes. En cambio acá no, en Trenza del Mar Esmeralda se ve que la relación que hay entre el Ether y el huésped no necesariamente es muy ventajosa para el huésped en sí. Claro, te vuelve casi invencible, pero al mismo tiempo terminas muriendo de ahí a 2 años, lo cual me parece que es un matiz que necesitaba el Cosmere. Esto también me da la oportunidad de hablar sobre uno de mis personajes favoritos de la novela, que fue Crow. Cuervo, supongo que es como lo van a traducir al español, me pueden corregir si me estoy equivocando, que es básicamente la villana, la antagonista de la trama. En mi reseña anterior, sin spoilers, dije que no me había gustado mucho la villana principal. Como no quería spoilear, no quise decir que habían dos. En realidad, claramente me parece que Crow es la villana principal, la antagonista principal, porque es la que más directamente interactúa con Trenza, la que le pone los obstáculos, a la que Trenza tiene que vencer, mientras que la bruja, la maga, la hechicera, no sé cómo lo vayan a traducir, es más tu típica malvada de Disney. Es bien de cuento de hadas, entonces no necesariamente es muy compleja, lo que no tiene por qué serlo tampoco, porque cumple muy bien su propósito. Crow, en cambio, la capitana de este barco donde Trenza se encuentra la mayor parte del libro, me pareció muy interesante como villana. Siento que sus motivaciones estaban claras y lo más importante para mí fue que es literalmente el reverso de Trenza, es lo que se llama un foil en términos narrativos, porque claro, Trenza es un personaje que su mayor fortaleza, su característica fundamental como persona, es que está dispuesta a sacrificar sus propias metas, incluso su propia vida, su propia seguridad, para ayudar a los demás. Esto lo vemos una y otra vez cuando decide, por ejemplo, en un momento clave, no irse del barco, sino quedarse para ayudar a la tripulación cuando se entera de que Cuervo, la capitana, los planea sacrificar. Y por otro lado tenemos a Crow, al antagonista, que es completamente el reverso de Trenza, ¿no? Que está dispuesta a sacrificar la vida de toda su tripulación
para cumplir su propia meta. Así que me gustó mucho la tensión que se creaba entre los dos personajes y siento que como villana, Crow la verdad que funciona muy bien. Además de que sus poderes la verdad que le hacían un personaje súper amenazante. Yo por lo menos sí tenía un poco de miedo de ella y no me imaginaba cómo Trenza iba a poder ganarle, lo cual siempre habla bien de un buen antagonista. Otra de las grandes fortalezas de Brandon Sanderson es su creación de mundos. La verdad que no tengo muchas cosas más que agregar de lo que dije en mi reseña sin spoilers, que básicamente me parece que lo mejor que hace Brandon Sanderson es que sus mundos no funcionan solamente como un escenario donde toma lugar la acción, sino que influyen directamente en cómo se vive, cuál es la cultura, cómo es la sociedad, cómo se desarrollan sus personajes, lo cual claramente pasa acá. Lo que sí quiero comentar como referencia al Cosmere es que estoy casi segura, creo que se nos dice bien claramente que Trenza es Iriali, es decir, es de la misma raza que la mamá de Adolin y Renarin de El Archivo de las Tormentas. Como se nos ha dicho en El Archivo de las Tormentas, en Roshar, los Iriali son una raza de humanos que básicamente creen que para llegar al cielo, a un tipo de tierra prometida, tienen que pasar, conquistar o por lo menos asentarse en diferentes planetas. En algún momento claramente estuvieron en Roshar, parece que también han estado en Naltis y ahora hemos visto que también estuvieron en Lumar, en el planeta de Trenza del Mar Esmeralda, lo cual a mí me interesa mucho porque los Irialis me parecen una de las razas más interesantes del Cosmere. El hecho de que Trenza sea Iriali o por lo menos de que tenga ascendencia Iriali me parece bastante claro porque bueno, se hace mucho énfasis en su pelo, que es este dorado del que tiene un poco Adolin y Renarin también. Literalmente se llama trenza, aunque nunca lo vemos usar trenzas. Creo que es un problema de la traducción del nombre. En inglés es tress, que creo que es un poco más como mechón, es decir, simplemente un pedazo de pelo. Pero la verdad que me gusta mucho su nombre en castellano, así que bueno, esos son los peligros de la traducción. En fin, quería comentar un poco sobre ese pequeño pedazo de información porque me pareció súper interesante. Otra de las fortalezas de esta novela para mí es la situación narrativa. Como dije en mi reseña sin spoilers, este es un libro bastante único en el Cosmere, aunque de lo que tengo entendido los otros proyectos secretos del Cosmere se van a aparecer, en el sentido de que nuestro narrador es Hoyt, es un narrador en primera persona que además aparece adentro de la narrativa, lo cual la verdad que yo disfruté muchísimo. En general, Hoyt es un personaje lleno de misterio que tú sabes que sabe absolutamente todo sobre el Cosmere, o por lo menos mucho más de lo que nosotros los lectores sabemos, así que escuchar algo desde su perspectiva, aunque nos esté contando una historia que no tenga mucho que ver con sus tragedias personales, siempre es interesante porque suelta de vez en cuando alguna información. En este caso lo vemos otra vez coleccionando más poderes del Cosmere. A este punto de verdad tiene que ser uno de los personajes más poderosos de todo este universo, porque si estoy contando bien ya es nacido de la bruma, ya es un caballero radiante, tiene alientos y ahora literalmente se ha convertido en un elantrio, no sé cómo se traduce exactamente, perdón, pero literalmente ahora tiene acceso al Aon Dor, así que siento que Hoyt es un poco como Ash de Pokémon, que está intentando atraparlos a todos y la verdad que a este punto creo que ya está a punto de lograrlo. En fin, otra de las cosas que quería hablar sobre la situación narrativa que me pareció fascinante es que claramente Hoyt le está contando esta historia a alguien y ese alguien no somos nosotros los lectores. Puede parecer al principio que ese tú en plural que está usando puede ser los lectores, pero hay demasiadas referencias particulares, específicas como para que seamos nosotros los lectores. Hay bastantes teorías flotando en internet ahorita sobre quién es el interlocutor de Hoyt. Mi primer pensamiento fue que tal vez sea Sixil, este personaje del Archivo de las Tormentas que en algún momento fue estudiante de Hoyt, que también quería hacer cuentacuentos, pero mientras más avanzaba la novela me daba cuenta de que hacía demasiadas referencias a naves espaciales y por lo que sabemos los únicos que tienen naves espaciales van a ser los de Scadrial alrededor de la Cuarta Era, así que ya podemos situar más o menos esta historia en la cronología del Cosmere durante la Cuarta Era de Nacidos de la Bruma. Menciona, por ejemplo, hay una frase que no puedo citarla exactamente, pero dice: sí, tú sabrás sobre estas naves que alguna vez aparecieron en tu planeta o que están apareciendo en tu planeta. Así que me parece que no está hablando con alguien de Scadrial, sino con alguien de Primero del Sol. Para los que no saben, Primero del Sol es el planeta en el que se ambienta Sexto del Ocaso, que es una de las historias cortas de el Arcanum, que yo creo que a este punto se está volviendo lecturas requeridas si uno quiere saber un poco más sobre el Cosmere, si quiere mantenerse al tanto sobre toda la información. Spoilers leves de lo que pasa en Sexto del Ocaso, pero básicamente es un planeta que no tiene mucho contacto con el Cosmere porque es muy peligroso
pero en el cuento al final vemos cómo descienden estas naves espaciales para intentar medio que colonizar el planeta, así que esto me hace creer que Hoyt está hablando con un grupo de habitantes de Primero del Sol, lo cual me pone muy contenta porque es un mundo que a mí me fascina y del que me gustaría ver más. Por lo que sabemos, es un planeta que ha estado bastante influenciado por Autonomía, y Autonomía, como sabemos, es uno de los principales antagonistas de Nacidos de la Bruma, así que inserten el meme de todo está conectado, porque todo está conectado. En fin, pasemos a algunas debilidades de la novela, porque claramente tiene algunas, por lo menos desde mi punto de vista, y eran cosas en las que no quería entrar muy en detalle porque claramente no quería spoilear a nadie, pero eso ya no es un problema, así que empecemos. El misterio de quién es la rata, por lo menos para mí, no funcionó. Desde el primer momento en el que la narración menciona, sí, era una rata que hablaba mucho, yo dije, ah, claro. No ayudó el hecho de que, como esto era una novela claramente inspirada en los cuentos de hadas, en la princesa prometida, no me parecía raro que el príncipe o el interés amoroso se convirtiera en un animal, cosa que es típica de este género, así que por lo menos yo me di cuenta muy rápido, lo que no quitó que disfrutara del personaje de Huck. En realidad me pareció un muy buen personaje, me divertía un montón, y su traición al final cuando le dice a Tres que en realidad estaba obligado a llevarla a ella, a básicamente su muerte, no me sorprendió necesariamente porque esto también es típico de los cuentos de hadas y es típico de Sanderson también, pero definitivamente sí sentí el golpe emocional porque me dio pena Tres, me dio pena su decepción, su sorpresa. Entonces siento que el hecho de que descubrí el misterio, que yo siento que la verdad tampoco estuvo súper ocultado, no siento que era algo que no teníamos que averiguar, al contrario, siento que nos lo dicen bastante claramente. El hecho de que uno lo descubra siento que no quita el golpe emocional de la traición, ¿no? Lo que sí para mí resultó un poco flojo fue este tema de que Trenza necesitaba aceptar ayuda. Básicamente se nos plantea que la falla personal de Trenza, que este obstáculo que ella tiene que lograr solventar, es que no sabe cómo pedir ayuda. Pero creo que ese es el problema. Se nos dice bastante veces que no sabe aceptar ayuda, pero no se nos lo muestra. Como dije en mi reseña sin spoiler, siento que el hecho de que Tres no sepa pedir o aceptar ayuda nunca es lo que hace que ella se meta en problemas. Siempre son cosas un poco más externas, como que llegan los piratas, o es la mala la que la hace tomar ciertas acciones, pero nunca necesariamente vemos que esto es un problema que la mete en problemas. Al final de la novela, recién cuando ella insiste en irse sola a confrontar a la hechicera, sí podemos ver un poco cómo esto impacta la trama, pero en general desde el principio me parece que no está bien establecido. Siento que arreglar este problema no es tan difícil. Añadiendo algunas frases, algunos diálogos, algunas escenas, se podría haber establecido mucho mejor que esto es un problema verdadero, que de verdad causa problemas para Trenza, ¿no? Por ejemplo, una como nota de editor que yo hubiera hecho es que cuando Trenza se entera de que su papá ha pedido varios favores para ayudarla a salir de la isla, hubiera agregado un diálogo entre Trenza y su papá en la que ella se siente mal y le dice a su papá, no, ¿por qué hiciste esto? Yo lo podía hacer sola. Cuando en cambio vemos que Trenza acepta con bastante elegancia y bastante gracia el hecho de que su papá ha hecho algo por ella. Entonces siento que simplemente añadir pequeños diálogos, pequeñas escenas, o tal vez algún párrafo de ella sintiéndose mal por lo que tuvo que hacer su papá o la tripulación, hubiera ayudado un poco a que este golpe emocional al final de la novela, cuando la vemos por fin explícitamente pedirle a alguien ayuda, hubiera, bueno, por lo menos a mí me hubiera impactado un poco más, se hubiera sentido como una victoria merecida. Porque personalmente mi reacción cuando me presentaron este momento en el que ella pide ayuda, como el clímax emocional, como la anagnórisis de Trenza, yo me quedé como, ah, no sabía que esto era un problema, lo cual me dice que tal vez no está muy bien construido. Pero en fin, esas son mis dos quejas más grandes de la novela. Ya para ir terminando, claramente tenemos que hacer una sección de todas las referencias al Cosmere que hay en esta novela, porque hay bastantes, y hay una pieza de información con la que quiero empezar que me parece demasiado interesante, demasiado importante, y es el hecho de que Hoyt menciona que Saced, es decir, Armonía, en algún momento de la cronología del Cosmere dejó libres a los Kandra, es decir, que los Kandra ya no están bajo la influencia de Armonía, ya no son sus espías, ya no son, básicamente ya no trabajan para él, lo cual significa que uno, vamos a tener Kandras por todos lados del Cosmere, y dos, van a ser mucho más divertidas. Ulan fue uno de mis personajes favoritos de esta novela, lo disfruté muchísimo, su humor era muy parecido al mío, así que la verdad que me divertí muchísimo con él, y sí siento que los Kandra ahora van a poder tomar un rol mucho más importante, porque ya no van a estar sujetos a las metas de Armonía, que para colmo es muy indeciso, así que tampoco es que tengan mucho que hacer, y los vamos a ver, yo espero, tomar un rol más protagónico. Los Kandras para mí son uno de los seres del Cosmere más interesantes
y no puedo esperar a ver más de ella. Hablando de Scadrial, me pareció muy interesante y muy divertido el hecho de que Marsh, como símbolo, personificación, imagen de la muerte, se esté esparciendo al resto del Cosmere. Siento que esto puede significar dos cosas. Uno, que la influencia de Scadrial a lo largo del Cosmere va a ser mucho más grande de lo que pensábamos. O dos, de que el turismo en el Cosmere simplemente se va a abrir. También pueden ser los dos a la vez. Yo estoy 100% segura de que Scadrial va a ser una de las potencias planetarias en lo que viene del Cosmere, y me gusta tener confirmación de que su cultura y sus creencias se están esparciendo por el resto de los planetas. Otra cosa que me tomó por sorpresa es que por primera vez hemos visto un dragón con forma de dragón en el Cosmere. Ya conocíamos el cultivo, que es también un dragón, pero siempre la habíamos visto tomar una forma más antropomórfica, y me gustó mucho la dirección por la cual Brandon lo ha llevado, el hecho de que sea un dragón que tira más hacia la cultura asiática que hacia la cultura occidental. Me parece muy chévere, y la verdad que los dragones son todavía un gran misterio, así que mientras más sepamos de ellos, más feliz voy a estar yo. Y en general vamos poco a poco teniendo más información sobre la muerte, el desquebramiento de Adonalsium. El hecho de que Hoyt sea nuestro narrador, como dije antes, va a ayudar mucho a que simplemente suelte referencias, o suelte guiños, o suelte pedacitos chiquitos de información que, como sabemos, a veces uno pasa desapercibido, pero después te das cuenta de que eran clave para entender qué pasó con Adonalsium. Esto lo vemos cuando Hoyt dice: yo también dije es por tu propio bien con otras 16 personas, lo cual claramente es una referencia a cuando él y otro grupo de personas que todavía no sabemos quiénes fueron, literalmente mataron a Dios, hicieron un Nietzsche y dijeron bueno. En fin, estas son todas las referencias que yo pude encontrar, que me parecieron interesantes. También el hecho de que canónicamente en Lumar hay llamas, no la vemos en la narrativa, pero un personaje dije sí, como las llamas, y sé que esto no tiene que ver con el Cosmere, pero viniendo del Perú, me gusta mucho saber que las llamas son canónicamente un animal que podemos encontrar en el Cosmere. En fin, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la novela. Si es que me ha faltado alguna referencia al Cosmere, por favor déjenmela en los comentarios. Y como siempre, muy feliz lectura. Bye bye.